Ya estamos, pues estamos con ustedes aquí en el portal del adulto mayor. Estoy aquí con Diego Bernardini, que ahora va a empezar a platicarles de muchas cosas. Diego, bienvenido. Gracias, Concha. Muchas gracias por la invitación, por el interés y un buen día a todos los que nos están siguiendo, mirando y que espero participen de este diálogo. Pues sí, que nos empiecen a platicar y a preguntar. Les voy a decir, pues soy Concha León Portilla, tenemos Enlace 50, que es una comunidad dedicada al adulto de 50 en adelante, para poder tener una vida contenta, productiva, con un propósito, para aprender a cuidarnos, porque nunca es tarde para crearnos la vida que siempre hemos querido. Entonces los que ya tenemos más de 60, pues tenemos más prisa para hacerlo, y así la prisa va aumentando. Entonces les quiero dar el WhatsApp del programa, que es el 55 23 25 41 61. Ese se lo estoy apuntando aquí. Para eso es del podcast de Enlace 50, eso es donde yo estoy, para que se metan a ese WhatsApp y ahí recibirán información de los cursos, de los programas y de muchas cosas que hacemos en colaboración también muchas veces con nuestros amigos del portal del adulto mayor, que de veras hemos hecho una muy buena mancuerna y estamos haciendo cosas increíbles. Pues a ver, Diego, bienvenido. Vamos pues a platicar de algo importante, a ver, del día que se celebra hoy. Antes, bueno, no se celebra, Se conmemora. se conmemora, porque es una palabra mucho más. Es el Día Mundial de la conciencia del maltrato y abuso al adulto mayor, o sea, ni más ni menos, es un día muy fuerte. ¿Qué opinas de esto, Diego? Sí, como vos lo dijiste, es un día muy fuerte. Yo te diría que hasta se volvió más importante que el mismo Día Internacional de las Sí, Personas Mayores que celebramos el 1 de octubre. Y esto es algo muy reciente porque esta conmemoración del 15 de junio se realiza desde el año 2011, en que Naciones Unidas dispuso esta fecha como conmemoración. Conmemoración que, como vos lo dijiste, no es una celebración, sino es una toma de conciencia. claro. Y esto me parece muy relevante porque el abuso, el maltrato, la discriminación, y mira lo que te voy a decir, no sufren las personas mayores, sino sufrimos cuando nos volvemos personas mayores, es mucho más frecuente que la discriminación que puede surgir por sexo, por ideología política, por religión, por color de piel, y es algo que de alguna manera vamos a sufrir todos. Es una herida autoinfligida, ¿no? Porque realmente yo creo que al mismo tiempo se convierte en una vulneración de los derechos humanos que cada uno de nosotros tenemos, porque si uno piensa por el solo hecho de cumplir años, no deberíamos perder derechos. Y sin embargo, parece ser que no solo nos volvemos invisibles, sino que de alguna manera somos tratados como aquellos que ya están fuera de la vida, ¿no? Y me parece que hoy, en este siglo XXI, tenemos que empezar a hacer un cambio, tenemos que pensar que más que una revolución necesitamos evolucionar, que necesitamos hacer hincapié en la vigencia, que es algo que no pasa de moda y que tiene que ver con todo ese capital que hemos acumulado de experiencia, de sabiduría, de cosas buenas y de cosas malas a lo largo de la vida. Así que es un día, como vos dijiste, muy, muy importante, y sabemos que hay muchos eventos que se están haciendo en la región y en el mundo, campañas, Cruz Roja, gobiernos, determinadas organizaciones no gubernamentales sobre este mismo tema, así que bienvenido a la posibilidad del diálogo, de esta charla sobre Claro. estos temas. Fíjate que estaba leyendo que una de cada 6 personas, de cada 6 adultos mayores en el mundo sufren violencia, y que en México es el 20%, o sea, 2 de cada 10 adultos mayores en México sufre el maltrato. Es muy fuerte porque el maltrato, el que más sufren, sufren los adultos mayores, que más sufrimos los adultos mayores, yo afortunadamente no lo sufro, pero es el maltrato psicológico. Empiezan con eso para que te hagan chiquito, ¿no? Tu autoestima se va para abajo, para decirte te institucionalizo, ya no sirves para nada, eres un inútil, no sé qué. Y ya que te tienen ahí bajoneado, como dicen mis hijos, con el maltrato psicológico, entra el maltrato patrimonial, que cada vez son más casos de padres despojados. Después entra el maltrato físico,
y después entra la negligencia y después entra el abuso sexual. Pero dentro del patrimonial es algo que ha aumentado mucho y dentro de los 5 maltratos, quitando el sexual, estamos hablando de que el 40% de ese maltrato es por hijos. Sí, Entonces, sí, efectivamente. qué difícil para un padre ir a denunciar lo que le está haciendo su hijo, ¿no? Y luego dicen que muchas veces la venganza, o sea, que a la hora que denuncian, lo que tú dices, te dejan encerrado con el maltratador, ¿no? Todo esto lo quiero mencionar hablando de la envejecer se aprende, que es un concepto tuyo, que, claro, esto es una parte que también tenemos que aprender de nuestro envejecimiento, ¿no? O sea, tenemos que estar conscientes y bien parados para poder poner límites y tenemos que aprender y hacernos responsables de nosotros mismos porque no nos van a venir a arreglar las cosas nadie. No podemos seguir manejando al adulto mayor víctima, pobrecito, que ya no sirve, o sea, porque entonces somos parte de lo mismo. Y la educación, los medios de comunicación, creo que tenemos una enorme labor al respecto. Sí, es muy buen punto el que estás tomando. Muchas veces cuando uno escucha, ya estás grande para esto, o a tu edad vas a hacer esto, eso es discriminación, es edadismo. Y algo que vos mencionabas, es cierto, las estadísticas que estamos viendo, que efectivamente son las que maneja la Organización Mundial de la Salud, de 1 cada 6, también hay que considerar que apenas 1 de cada 24 casos, 25 casos son los que se denuncian. Entonces, esto es mucho más frecuente que lo que estamos viendo. Y como bien dijiste, hay varias cuestiones, o hay 2 cuestiones que acá me interesa remarcar. El primero es que uno a veces cuando habla de abuso, de maltrato, se imagina el castañazo, ¿no? El golpe físico. Pero la realidad es que a veces una mirada, una actitud, una palabra, provocan mucho más daño que un mismo golpe. Y esto es importante, y sobre todo el abuso financiero que vos mencionaste. Hay países, por ejemplo, países como Chile, como Argentina, como Uruguay, que son los países que tienen más tradición de pensiones, donde 9 de cada 10 personas mayores reciben una pensión. Bueno, esa pensión, esa contribución que hace el Estado, de alguna manera se constituye en, perdón, el único ingreso económico fijo que hay en ese hogar. Y muchas veces son los hijos, son las personas allegadas las que toman ese dinero y concretan el abuso. Y una observación más, el abuso, el maltrato, se suele dar, puede ser, digamos, de manera aislada, pero también de manera repetitiva. Pero lo más interesante de esto es que se suele dar dentro de un vínculo, de una relación de confianza. Esto es muy interesante porque como médicos, cuando a mí me toca ir como médico de familia a los domicilios y uno empieza a identificar los roles de la familia, uno está entrenado para eso porque es lo que uno hace, entonces detecta fácilmente si hay una sospecha de un abuso y maltrato. El problema es, ¿qué hacemos muchas veces? Porque nosotros nos vamos y como vos dijiste, la persona mayor queda dentro de la casa con el maltratador. A mí me parece que lo que es importante como primera medida, y vuelvo a remarcarlo, es la posibilidad de que hablemos de esto. Hay que hablar, hay que darle espacio, hay que ponerlo en la agenda. Y segundo, entender, porque muchas veces nos preguntan, ¿qué hacemos ante una situación? Bueno, cada familia es un universo, cada familia es muy difícil. Seguramente, y es lo que solemos hacer, como te decía, dentro de identificar esos roles entre los hijos, los nietos, los familiares, siempre hay alguien que puede constituirse en nuestro aliado, en la persona que de alguna manera pueda balancear o pueda ser de juez frente a esa situación. Pero lo que es claro es que si no hablamos de esto, no sabemos, al no hablarlo, no existe, tapamos, ocultamos, y es lo peor que podemos hacer. Pero fíjate, Diego, aquí hay varias cosas. Yo lo que quisiera decirles a todos ustedes es que Diego Bernardini es médico de familia, especialista, está casi todo el tiempo con adultos mayores, y que además es escritor y además es conferencista y además amigo mío, es una persona muy cercana, muy querido, y como que cada vez que hablo contigo de esto, pues aprendo, desde cuando te veía nada más en Facebook hasta que te encontré. Por eso me encanta tocar los temas, porque tienes ese lado muy humano de que estás en la cancha. O sea, no eres un escritor que hace investigaciones, sino que eres una persona que estás con los adultos mayores, que los escuchas, que los has entrevistado, que los has cuidado, que los has curado.
Entonces, toda esa parte te da un punto de vista que nos puedes decir eso de hazte aliado de alguien, porque yo creo que otro de los problemas de esto es la normalización. O sea, la gente tiene que entender que no es normal que tu hijo te grite, que no es normal que no te hable, que no es normal que te vea feo, que no es normal que te dé un jalón mientras te está ayudando a vestirte, que no es normal que no te lleve al médico si te sientes mal. O sea, si lo normalizas, si dices eso es parte de mi nueva historia, entonces es otra forma de, pues, de sufrirlo. Sí, vos lo dijiste, la naturalización de estas situaciones es lo peor. Y es cierto también lo que comenta Liliana, que estoy viendo acá en el chat, ¿no? Que a veces tienen mucho miedo de hablar. Sí, es cierto, tienen mucho miedo de hablar. Pero yo creo que la persona mayor, si bien tiene mucho miedo, necesita expresarlo. Entonces, creo que está en cada uno de nosotros ver de qué manera podemos establecer un grado de empatía, un grado de escucha. Por ejemplo, una de las cosas, uno de los recursos que implementamos los médicos cuando vamos a las casas es intentar en algún momento estar a solas con el paciente, claro, o hablarle al paciente y ver de interpretar gestos, miradas, ¿no? El cuerpo, cómo se maneja, porque eso muchas veces nos da mucha información. Por supuesto, esto no se logra en el primer encuentro, ni siquiera en el segundo o en el tercero. Esto se va logrando con tiempo, es una construcción que uno va haciendo. Pero a mí me parece que lo interesante de esto es que tenemos que tenerlo sobre la mesa. Así como a veces es tan importante saber esa persona que come, si se mueve, cómo son las características de la casa, si tiene calefacción, si tiene ventilación, si entra el sol. También es importante establecer este tipo de cuestiones. Por eso yo digo que a mis estudiantes de medicina en la universidad siempre les digo que no tenemos que dejar algo que hacían los médicos de hace mucho tiempo atrás, que es ir al domicilio del paciente, porque una visita en la casa, en ese hogar, yo te puedo asegurar, Concha, que nos da más información que 5 consultas en nuestro propio consultorio juntas. Entonces, ir a la casa es algo muy interesante, es muy lindo, es muy reconfortante. Sí, 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 pero fíjate qué triste, nos están poniendo lo que sabemos, que 66 años y que tus hijos creen que no existes, ¿no? O sea, bueno, te tratan como si no existieras. Dentro de todo eso, Diego, o sea, esta es la parte que dolorosa, ¿no? Que sí, ¿qué otras alternativas le das a un adulto mayor maltratado? A ver, o sea, tú como, o sea, ya sé, concientizarlo, saberlo, pero a ver, tú que eres doctor y que vas con ellos y que estás cerca, si te dicen que maltratan, ¿qué les recomiendas? Mira, yo lo primero que recomiendo es algo que es muy básico y que tiene múltiples aristas, y es buscar ayuda. Hay que buscar ayuda. Las formas de ayuda son múltiples. Puede ser un teléfono, puede ser una intervención del gobierno, puede ser otro familiar, puede ser un vecino. Cada uno va a haber que ver en ese momento de qué dispone, de qué recursos dispone. Pero lo primero es buscar ayuda. Y lo segundo es entender que no es normal, que es lo que hablábamos antes, Concha, que no es natural que eso ocurra y que por lo tanto puede ser modificado. Nosotros podemos cambiar, o sea, podemos modificar esto. Entonces tenemos que saber estas dos cuestiones, que no es normal y que necesitamos pedir ayuda porque no todos, o sea, no todo se puede resolver de manera personal, de manera individual. Sí, aquí nos están preguntando, es que tengo aquí los teléfonos precisamente, pero si tú quieres decirles algo mientras yo encuentro el teléfono, por favor, es que nos están preguntando dónde lo denuncian y entonces depende de cada lugar, ¿no? Por supuesto, ahorita estamos hablando de que en la Ciudad de México, en el Consejo Ciudadano, ahí están recibiendo todas las denuncias de todo esto que está pasando. Entonces lo que voy a hacer es que se los voy a apuntar aquí porque el teléfono, si hablan de fuera de la Ciudad de México, aquí está el teléfono apuntado, es el Consejo Ciudadano y ellos están ayudando muchísimo y luego si hablan desde la Ciudad de México, es ok. Es muy importante que hablen aquí. También la línea plateada. Estaban hablando de hoy precisamente en un reportaje que oí en la mañana en el radio, que en abril, o sea, que los casos de denuncias de adultos mayores han subido muchísimo
conforme han pasado los meses del confinamiento. Correcto. Entonces, que son casi el doble de los meses del año pasado. Sin embargo, no me parecieron tantos, vas a decir, no vas a pensar que estoy loca, pero es que este mes, por ejemplo, en mayo hubo 400 casos de denuncia, pero ahí, ¿a cuánto los multiplicas, no? De los que no se atreven. Por 20, ¿verdad? Por 20 o por 24. Sí, y aparte sabemos que en las casas ahora han llegado muchos adultos mayores a vivir a quedarse con ellos, todos aquellos que iban a los centros de adultos mayores de 9 a 5, por ejemplo, a los centros de día, o las personas demenciadas que iban a los centros de Alzheimer, donde fuimos tú y yo, por ejemplo, de visita con Regina Altena. O sea, todas esas personas están ahora en casa con las familias y eso causa mucha desesperación. Que lo anoté mal. Está bien, 50, no, es que le faltaron 55, tienes razón. 55, 33, 5533. Ese es el Consejo Ciudadano. Y luego también hay otra cosa que nos dieron, que es el lugar especializado que está aquí en la Ciudad de México, que es la Agencia para la Atención de Personas Adultas Mayores. Entonces ahí también pueden denunciar. Aquí está el teléfono. Entonces también ahí le falta el otro 55 que últimamente hay que poner. ¡Ay! Se borró. Bueno, ahorita ya. Ok, entonces están estas agencias, también pueden ir al DIF, también pueden ir al INAPAM y hay que hacerlo. Pero entonces ahora, como un cambio de todo esto del maltrato y considerando que vamos a vivir tantos años, me gustaría que les platiques a nuestra audiencia de todo lo que es la nueva longevidad, el concepto tuyo que te ha hecho famoso mundialmente. Bueno, mira, lo primero, para cerrar este tema tan importante que acabamos de tratar y viendo algunos comentarios que están apareciendo, el tratamiento de estas situaciones es multidimensional, ¿no? Esto no cae solamente como podría ser, por ejemplo, una infección respiratoria donde uno sabe que toma un antibiótico y en 8 días, 7 días esto se acaba. En este tipo de situaciones las intervenciones tienen que ser multidimensionales. Una persona plantea el tema de la psicoterapia. La psicoterapia es cierto, es muy válido, pero muchas veces es poco accesible. Primero porque un tema económico y segundo porque, bueno, hay que dar con ese profesional con el cual uno siente empatía y poder comentarle. A mí me parece que lo más interesante es la posibilidad, y vuelvo a repetir, de hablarlo, de dialogarlo. A veces se requieren de espacios como nos ha pasado con los grupos de reflexión que hemos implementado en Querétaro, en Buenos Aires y que estábamos por implementar hasta que llegó la contingencia en Ciudad de México. Momentos donde simplemente nos reunimos 15, 20 personas, nos escuchamos, nos contamos y compartimos. Y esto es importante porque el solo hecho de escuchar que no somos los únicos que estamos viviendo, experimentando o que nos está ocurriendo este tipo de situaciones ya nos hace abrir los ojos. Pero cierro con esto. La intervención tiene que ser multidimensional, no es algo que ocurre de un día para el otro y es algo que requiere esfuerzo. Y válido lo que vos decías de la línea plateada, este aumento en las denuncias es algo que ocurrió no solo acá en México, ocurrió en Argentina, ocurrió en España. En España aumentaron el 40% las denuncias. Pensemos que las personas mayores con el grado de confinamiento, o sea, las personas mayores fundamentalmente, pero todos sufrimos una restricción de nuestras libertades. Y cuanto más largo es el confinamiento, el encierro, aumenta el componente psicosocial del conflicto. Entonces, atención con esto, ¿no? Bueno, volviendo entonces, cambiando de tema a lo que vos me comentabas. Mira, yo creo que es claro que hoy estamos viviendo cada vez más tiempo. Cuando yo nací en el año 67, aquí en México, la expectativa de vida era de 57 años. Hoy estamos por arriba de 77, ¿no? Nuevo León es ahí en el norte del país donde más tiempo se vive. También tenemos una brecha de desigualdad con Oaxaca, con Chiapas, que son los dos estados de la República donde la expectativa de vida es un poquito menor. Pero lo que vos hacías referencia tiene que ver con que este fenómeno que hace que el vivir cada vez más tiempo sea un privilegio del que disfruta cada vez más gente,
O sea, estamos haciendo de el vivir más una experiencia colectiva por primera vez en la historia de la humanidad. No solo tiene un aspecto cuantitativo de decir, uy, cuánto tiempo más vivimos, cada vez somos más las personas, sino que me parece interesante el aspecto cualitativo, la calidad que le podemos agregar a estos años. Y esto tiene que ver con la capacidad de denuncia de un maltrato que no tiene por qué ser natural, pero también de personas que a mayor edad quieren seguir con proyectos de vida, quieren seguir trabajando, aportando, estudiando, compartiendo, y eso es a lo que yo hablo de nueva longevidad. Este siglo XXI inició con un documento muy interesante de posicionamiento de la Organización Mundial de la Salud, que es el documento que seguramente todos han escuchado, que es el de envejecimiento activo, ¿verdad? Todos hemos escuchado el envejecimiento activo, pero ese documento, ese posicionamiento político, era de alguna manera una recomendación que iba desde arriba hacia abajo, como solemos decir. Desde una recomendación que desde los gobiernos se aplicara a la sociedad. Yo creo que la nueva longevidad es una vuelta de tuerca a un posicionamiento intelectual que tiene que ver con alentar a las personas mayores, alentar desde las bases, desde la sociedad civil, a generar el cambio. Estamos viendo que los gobiernos suelen ser muy lentos en cómo cambian su política pública respecto de las personas mayores, respecto de los cambios sociales. Lo acabamos de ver en Estados Unidos, como con las manifestaciones contra la segregación y el odio racial, los cambios de a poco parecería ser, pero llevan siglos, digamos, de lucha contra la discriminación racial. Y la realidad es que con las personas mayores pasa lo mismo. Por eso a mí me parece que la nueva longevidad es un alentar, es un empoderar a nosotros, a los que estamos viviendo la segunda mitad de la vida, donde ya vemos que no somos jóvenes, que tampoco somos mayores, pero que tenemos un horizonte y que de alguna manera ponemos en revisión esa vieja frase que seguramente todos escucharon de que las segundas partes no suelen ser tan buenas como las primeras. Y yo creo que sí. Yo creo que la segunda mitad de nuestra vida puede ser mucho mejor, sobre todo si ya sabemos qué nos gusta, qué no nos gusta, en qué somos buenos y cómo queremos plantear ese tiempo que nos queda por delante, sobre todo con mucha calidad de vida y mucho bienestar. Sí, porque, ¿no? Sí, está muy bien esto. Estamos hablando de la Convención Internacional de Derecho a la Educación Continua y el derecho a la inclusión digital del adulto mayor, por supuesto que sí. Cada vez se tiene que hacer más eso del aprendizaje digital y de cómo se va metiendo. Y seguimos con muchos comentarios de la discriminación, de que no hay discusión, de que falta capacitar a las instituciones. Yo les agradezco mucho a todos los que están escribiendo aquí, sobre todo sus comentarios. Y aquí hay uno que es especial, aunque me voy a regresar un poco al otro tema porque este comentario es muy fuerte. Si hay donde denunciar, ¿y luego qué? Cuando no hay nadie más que cuida al anciano, ¿qué se hace con un anciano con demencia? Aunque se tenga otros hermanos, ¿qué sucede? Es difícil el tema del tratamiento de este tema. Es muy preocupante y pues sí. Sí, claramente. A ver, las líneas de denuncia son instrumentos formales, son instrumentos gubernamentales, pero vuelvo a repetir, esa persona después queda al cuidado muchas veces del círculo familiar primario. Y no olvidemos este agravante que esta persona está colocando, que es la persona con deterioro cognitivo. La persona con deterioro cognitivo claramente es más susceptible. Y te voy a dar un dato. Los estudios nos están mostrando, las investigaciones nos están mostrando que 2 de cada 3 trabajadores de residencias para personas mayores declararon haber hecho, muchas veces de manera inconsciente, pero a veces también de manera consciente, algún abuso o maltrato en el último año. O sea, vuelvo a esto, Concha, esto no solo es muy frecuente, sino que es muy, muy difícil. Es muy difícil de resolver, pero en la medida en que nosotros le prestemos atención, las posibilidades de solución van a ser mucho más concretas. Pero es cierto, hay casos donde no podemos
actuar de otra manera, donde estamos totalmente limitados. Pero bueno, cada situación requiere de una aproximación muy, muy personal. Pensemos que hay, cuando se da con familiares, cuando se da con hijos, con hermanos, hay toda una historia de una vida familiar por detrás. Claro. Y uno no puede llegar con la vara de la justicia y decir esto sí, esto está mal. A veces es muy complejo, hay que respetar, hay que entender y por sobre todas las cosas hay que escuchar. Sí, porque fíjate que hemos tenido casos de que te dicen, oye, pero si mi papá era malísimo. O sea, Exactamente. me trató Sí, claro. como toda Sí, la claro. vida. Me hizo taca, 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 taca. ¿Y cómo quieren que yo lo cuide y que ahorita sea súper buena gente? Pues Sí. no. O sea, lo que tú dices son historias de vida enredadas, o sea, hay diferentes vejeces, como vidas diferentes hay, y cada una, lo que tú dices, cada familia es un universo, cada persona es un universo, ¿no? Entonces, sí, pues estar atentos, lo que dicen aquí, ¿no? Sí, es lo que vos decís. Hay historias de vida, hay que respetarlas. A mí me pasó de estar con familias donde me han dicho esto que vos mencionás. Es que mi padre, vos no sabés lo que era. Nos tenía todos cortitos, era un maltratador. ¿Qué vas a hacer? Pues, ¿qué vas a hacer? Pues sí. Entonces, sí, yo creo que sí, a lo mejor no fuiste lo que los hijos, sí, son las historias de las vidas y las cosas, y luego la cosa tremenda, porque también los yernos y las nueras, o sea, todas estas son las relaciones humanas complejas, ¿no? Sí, permitime que agregue algo más para nosotros los profesionales de la salud que estamos trabajando. Y cuando hablo de profesionales hablo de trabajadores sociales, de terapeutas, de rehabilitadores, de podólogos, de peluqueros, personas que van a la casa, que detectan esto y que tienen que ver. A veces nos tenemos que meter la omnipotencia en el bolsillo, porque tenemos que entender que nuestros recursos también son limitados. Y es con gran dolor que uno lo dice porque le gustaría ayudar, mejorar, cambiar las cosas, pero a veces tenemos que aceptar la realidad y la realidad es como es. Sí, entonces es que nos están preguntando qué se propone, o sea, estar conscientes. ¿Qué se propone? Se propone hablar, se propone ver esto, se propone buscar ayuda y se propone tratar de ayudar, claramente. Después cada uno va a llegar a donde pueda, pero esto no significa entender que para todo caso vamos a tener solución y que todo caso lo vamos a solucionar al 100%. A ver, mira, yo te voy a contar una historia. Yo tenía un paciente que iba a la casa, era un señor que vivía con su mujer y con su hija. Lo vi muy poco tiempo, apenas un par de meses, era una persona que estaba con un proceso oncológico en fase terminal, por lo cual su expectativa de vida era muy corta. Y cuando lo empecé a tratar, empecé a detectar algunas determinadas cuestiones. Este señor, cuando yo lo veía en la habitación, al tiempito que logró empatía conmigo, comenzó a cerrar la puerta de la habitación. Comenzó a cerrarla y era un espacio donde estábamos los dos solos. Yo además de médico, como vos sabés, Concha, soy rehabilitador, soy kinesiólogo, soy fisioterapeuta, y a esta persona puntualmente trabajaba con él desde la rehabilitación física, lo poco que se podía hacer desde la rehabilitación física. Y cuando terminábamos nuestro encuentro, una de las cosas que él me manifestaba era que él no podía dormir, que estaba sin dormir, que estaba muy tenso. Cuando terminábamos nuestro encuentro, después a partir de unas maniobras y de unos determinados masajes, el hombre quedaba dormido, quedaba descansado y yo me retiraba de la casa con el señor durmiendo. Al poco tiempo me di cuenta el grado de enfermedad que había en esa familia. La hija y la mujer, y esto no es un chiste ni es para reírse, tenían problemas de salud mental, eran psicóticas, estaban locas, pongámoslo en estos términos. Entonces, para ese hombre, el momento en que yo iba a la casa era su momento de paz, era su momento donde se podía relajar, donde podía estar solo y donde terminaba durmiendo. Yo esto lo entendí, o sea, lo fui entendiendo en el proceso, a punto tal que un día fui a la casa, no me atendió nadie, me encontré con que el hombre había fallecido, tanto la hija como la mujer. Esto es anecdótico porque no tiene que ver, pero tiene que ver al mismo tiempo con la situación que había ahí. No solo nunca me pagaron honorarios, sino que nunca más se comunicaron conmigo. Entonces, en ese momento yo confirmé la sospecha y lo que había detectado.
y por lo menos tuve el aliciente de decir, bueno, en los momentos en que yo pude acompañar a este hombre, lo relajé, estaba feliz, estaba contento porque me podía contar cosas de su vida, y bueno, así fue. Si uno hubiese podido hacer más, no lo sé. Porque cuando yo me iba, el Señor quedaba con estas dos mujeres, porque estaba en fase terminal. Y bueno, uno quizás tiene que contentarse con ese granito de arena que pudo hacer que determinados momentos de sus últimos días de vida hayan sido buenos. Claro. Pero esto pasa y es muy frecuente. Es muy fuerte, pero es como todo, ¿no? Como grandes cosas, como las cosas de la vida. El otro día que estaba yo leyendo una cosa que decía, en medio del caos del mundo, si lo único que te propones es ser mejor persona, tú ya con eso ayudas. Entonces, ser mejor persona, pues cuando nos enteramos de esto, cuando lo hablamos, cuando lo comunicamos aquí, cuando compartimos, cuando preguntamos a nuestra gente cómo está, cuando a través de un portal como en el portal de Adulto Mayor, alguien podría denunciar, aquí tienen también un lugar abierto para decirnos lo que necesitan. No tenemos todas las respuestas, pero sí tenemos las ganas de ayudar a que mejoren las cosas, muchas ganas. Y es esto que decís, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que no hay que querer dar, hay que dar, que es diferente, hay que pasar a la acción. Por eso, y vos me conocés hace mucho tiempo, uno puede dar conferencias, tener un marco teórico, haber investigado, pero vos me conocés, yo soy una persona de acción. A mí me gusta actuar, no me gusta quedarme en esa teoría intelectualosa y teórica. O sea, yo creo que hay que dar y hay muchas posibilidades de dar. Sí, definitivamente. Y ahora, pues volviendo a nuestro tema de a envejecer se aprende, que está perfectamente ligado con lo que estamos diciendo y con lo de esta nueva longevidad por los años que vamos a tener, ¿en qué podemos poner nuestra atención para envejecer con dignidad, para envejecer con calidad de vida, Diego? ¿Qué es lo que dices tú? Mira, yo primero retomar y por qué considero que a envejecer se aprende. Yo creo que el aprendizaje en las personas ocurre a lo largo de toda la vida. Las preguntas, nosotros comenzamos a preguntar, los que tenemos hijos sabemos la edad de los por qué, cerca de los 4 años, ¿no? Donde nuestros hijos nos preguntan por qué esto, por qué lo otro, porque el preguntarnos de alguna manera nos ayuda a descubrir el mundo y organizarlo. Y a partir de ahí, con esa curiosidad, comenzamos a aprender. Y aprendemos a caminar, aprendemos a leer, aprendemos a andar en bicicleta, aprendemos a conducir un vehículo, aprendemos a jugar al ajedrez, aprendemos a trabajar, aprendemos y aprendemos continuamente. Y para aprender no hay una edad. Y yo creo que a envejecer también tenemos que aprender, porque muchas veces el mensaje que recibimos de la sociedad es de una sobrevaloración de la juventud, donde todo es ganancia. Y la realidad es que en la vida ni todo es ganancia, ni todo es pérdida. Cuando tenemos 20 años, ya dejamos de recibir regalos por el Día del Niño. Es una pérdida. Claro. Cuando tenemos 30 años, ya nos dejan de tratar como un adolescente, porque ya tenemos 30. Pero al mismo tiempo, vamos ganando. Y yo creo que en la segunda mitad de la vida, así como hay cuestiones que hemos perdido, yo si quisiera correr como corría a los 30 años, me lastimaría, ¿no? Si cualquiera de nosotros quisiera tener un desempeño sexual como tenía a los 25 años, se frustraría. Sin embargo, la realidad es que ganamos muchas cosas. Porque, por ejemplo, uno de los atributos de la segunda mitad, que es estar quizás un poquito más lentos, la lentitud, que ya describió en un maravilloso libro Carl Honoré, nos hace ganar muchas otras cosas. Nos hace tener menos errores, ser más efectivos, identificar qué nos gusta y qué no nos gusta y hacer uso de esa libertad de decidir. Entonces, yo creo que a envejecer se aprende. George Orwell dijo que a los 50 años todos tenemos la cara, el rostro que nos merecemos. Y al mismo tiempo, fíjate qué interesante, Muhammad Ali, ese gran boxeador, en un momento dijo, aquella persona que tiene más de 50 años y pretende vivir como a los 30, perdió 20 años de vida. Entonces, buenísima esa frase, ¿eh? Yo creo que no tenemos que sobreactuar, tenemos que adaptarnos, porque si sobreactuamos es un esfuerzo, es una pérdida de energía brutal, y me parece que
que tenemos muchas cuestiones que ver allí. Por eso a mí me parece que para aprender nunca es tarde, y ese es uno de los atributos también de la segunda mitad, y para envejecer es un aprendizaje. Tenemos que amigarnos. Así como no olvidamos a ese niño o niña que todos llevamos dentro, tenemos que amigarnos y descubrir a ese viejo o a esa vieja que todos tenemos dentro y que con el paso del tiempo claramente cada vez es mucho más importante. Y esta es una gran ventaja porque tus padres, mis abuelos, seguramente no se imaginaron longevos viviendo tanto tiempo. Para nosotros es una certeza bastante cierta dentro del mundo de incertidumbre en el que nos manejamos. Entonces podemos pensar cómo nos gustaría ser de mayores, cómo nos gustaría ser tratados, y nada mejor que amigarse con ese viejo y esa vieja que está ahí adentro, ¿no? Sí, definitivamente, y por eso es el concepto Dieguito, te están ahí escribiendo. Estelita, mira, Estelita nos está escuchando desde Bogotá, desde Colombia. Es una activista, es una persona mayor, es un modelo, es la líder de personas mayores de un grupo, CAFAM, que es como un seguro de salud muy importante en Bogotá, y yo te puedo asegurar que Estelita es una líder. Estelita, como vos, Concha, forma parte de la iniciativa regional de comunicación responsable, que de paso se lo contamos a las más de, 216 personas estoy viendo que nos están mirando. Sí. Ustedes pueden acceder a un canal de YouTube que se llama Nueva Longevidad, y ahí hay una lista de 35 videos con mensajes de 1 minuto y medio de personas como Concha, como Estelita, como distintos profesionales médicos, terapeutas, trabajadores sociales de toda la región, de América Latina, que nos están ayudando y que buscan ayudar a las personas mayores a transitar mejor este tiempo de contingencia y de confinamiento. Así que están invitados, el canal de YouTube es Nueva Longevidad, 35 videos, vamos a llegar a los 50 y están todos uno atrás del otro. Sí, eso está buenísimo. Y sí, realmente, Estelita, claro, qué bueno, pero qué bueno, esa es otra cosa que es buena dentro de esta nueva longevidad, es que cada vez somos más los que nos interesa el tema. Y cada vez somos más los que estamos sanos a los 62 años, más o menos, o 70, trabajando por esto y por ser imágenes diferentes de envejecimiento, ¿no? Lo que tú comentas muchas veces de que hay muchos adultos mayores corriendo maratones o volviéndose a enamorar o haciendo el viaje de sus sueños o empezando una carrera. O sea, todo eso ya cambió. Estaba leyendo algo muy interesante, que con esta vida larga que tenemos, ya no funciona el modelo antiguo de estudia, trabaja, retírate. Ahora Exacto. tenemos que inventar un nuevo modelo que a lo mejor va a tener años sabáticos en medio, o que a lo mejor va a tener estudia tu primera carrera, después trabaja, estudia tu segunda carrera, después trabaja, porque la gente ni siquiera se puede retirar porque no hay dinero que alcance y no hay pensión que dure con la cantidad de años que vivimos. Entonces, ¿cómo se nos está exigiendo esto de reinventarnos para volver a estar en la cancha y consiguiendo un sustento? Ese es un punto clave el que vos decís. Por un lado está ese modelo de curso de vida de 3 etapas rígidas, ¿no? Que prevaleció en el siglo XX, el siglo pasado, ya 20 años atrás, que terminó, y que tiene que ver con esa etapa de estudio, una larga etapa de trabajo y una etapa de jubilación o de retiro. Y esto claramente nos trae de nuevo a un concepto que también es del siglo pasado, que es el retiro, que es la jubilación. Sí. O sea, yo no creo que vaya a tener jubilación, porque la jubilación cada vez vivimos más, hay menos jóvenes que trabajan, y bueno, o jóvenes para trabajar, entonces va a ser insostenible. Y ahí la necesidad de pensar 2 cosas que vos mencionaste, Concha, que es un modelo de curso de vida de múltiples etapas, de múltiples transiciones, donde el aprendizaje sea continuo, donde la capacidad de creación esté presente y donde por sobre todas las cosas nos mantengamos activos y con proyecto de vida. Y lo segundo, lo que tiene que ver con algo que caracterizó al siglo XX, que fue la productividad, y hoy tiene que ser reemplazado por la vigencia. Hoy tenemos que entender, mira, te voy a dar un ejemplo clásico de lo que ocurrió aquí en México y que seguramente todos quienes nos están escuchando, que ya casi son más de 250,
vieron en las noticias el Starbucks atendido por personas mayores. Starbucks fue una campaña de marketing maravillosa porque creo que fue de lo más exitoso que ha tenido en los últimos años, y al mismo tiempo pienso en esas personas mayores que visité en el corporativo de Coyoacán, acá muy cerquita de donde estoy viviendo. Estuve con ellos, charlé un rato y yo pensaba para mis adentros si estas personas mayores se hubiesen imaginado siquiera 3 años atrás estar preparando un latte soya venti o un doppio macchiato. Híjole, como te preguntan tanta ¿no? cosa, ¿verdad? Sí. Entonces, me parece que eso es interesante y ha sido tan exitoso que vos fíjate que hoy Starbucks está abriendo en Guadalajara, en Monterrey e inclusive en Perú. Se hizo un llamado para 200 personas mayores para trabajar en sus cafeterías. Y esto es un aprendizaje que todos tenemos que dar. Mirá, yo creo que cuando hablamos de la segunda mitad, cuando hablamos de personas mayores, cuando hablamos de nosotros, como esas personas del día de mañana mayores, ¿sabes cuál es la clave para mí? La honestidad. Tenemos que ser honestos. Yo tengo 53 años y hay que decirlo. Ya estoy en la segunda mitad y tengo modelos como mis abuelos, mis bisabuelas y probablemente que influyeron mucho para que me dedicara a lo que me dedico. Pero cuando hablamos de esa segunda mitad de la vida, de la nueva longevidad, yo creo que la honestidad es la clave, porque si no, nos vamos a estar mintiendo a nosotros mismos. Y a ver, defínenos, sé lo que es honestidad, pero ¿por qué lo estás diciendo? Porque tú vas más para allá. ¿Qué estás diciendo? O sea, que Mira, ¿qué quieres y con qué sabes o por qué? Porque muchas veces escuchamos cosas que no salen del alma, que no salen del corazón, porque muchas veces cuando nos preguntan nos dicen, no, de la edad no hablemos, de eso por favor no hablemos. Claro. Y hoy tenemos muchos modelos que sí están hablando de la edad, de la tristeza, de la alegría, de las ventajas que implica vivir esta nueva longevidad. Por eso estoy diciendo, porque cuando uno habla, no solo tiene que hablar, yo creo que tiene que sentirlo, tiene que pensarlo y por sobre todas las cosas tiene que actuar. Y esto lo estamos viendo, sobre todo cuando, y vos lo sabés muy bien, Concha, que todo el tema que tiene que ver con las personas mayores está cobrando como una nueva moda, como un empuje. Hoy cada vez encontramos más gente que habla de esto y sin embargo los mensajes son a veces muy contradictorios. O sea, nos hablan de anti-aging, o sea, anti-envejecer, medicalizan el envejecimiento, lo ponen como una enfermedad. Sí, sí. Y es una etapa del curso de vida. Es más, te voy a decir algo. La segunda mitad es la etapa más larga de nuestro curso de vida. Es más larga que la juventud, que la adolescencia, que la niñez. Entonces, afrontémosla con honestidad para que sea mucho más alegre y divertida y para ver las ganancias y no solo las pérdidas. Y al hacer la honestidad, o sea, también es cuando empiezas a poner límites a todos, a los otros y a ti mismo, ¿no? Y la honestidad de decir, este es mi proyecto de vida, el que quiero defender, y la honestidad es un viaje hacia adentro, o sea, para poder ser honesto hay que estar muy en contacto con tu interior para poder definir. Hay veces, Diego, que con 62 años no sé qué quiero, o sea, te lo digo, y no sé cuál es la emoción que estoy sintiendo, y tampoco sé defender las cosas que yo digo aquí en el radio o en el Facebook. O sea, todos tenemos esa parte, o sea, la honestidad por eso es un espejo, ¿no? Es ese espejo que tenemos enfrente al que no podemos hacerle correcciones. Y me parece muy padre ese enfoque. Y vos fíjate, vos lo acabas de decir, Concha, a veces no sabés qué decir. A mí también me pasa. Hay veces que los médicos tenemos una muy mala costumbre, que cuando vienen los pacientes a nuestro consultorio le decimos, usted no tiene nada, usted no tiene nada que yo sepa. O sea, eso es lo que hay que decir, hay que ser honesto. Claro. Lo voy a mandar con algún otro colega a ver si adivina o acierta lo que pasa. Pero vos lo dijiste, en esto estamos aprendiendo en el día a día, porque esto es descubrir cada día que pasa con lo bueno y también con lo malo. Entonces, me parece que ahí está el punto, está en la capacidad, como dijo alguien ahí en el chat, de reinventarnos. Tenemos que reinventarnos y tenemos que entender que esto, y eso me quiero quedar un momento en esto que también mencionaste. Sí. El confinamiento, el encierro de la contingencia, nos obligó de alguna manera a mirarnos hacia adentro.
a la introspección que vos decís. Justo. El sentido de vivir no se inventa, se descubre. Pero para descubrirlo, tenés que mirarte hacia adentro. Entonces me parece que el encierro también nos brindó esta oportunidad, porque seguramente muchos de nosotros pudimos haber pensado, ¿qué pasa si esta contingencia me hubiese agarrado? A ver, yo tengo 53, me hubiese agarrado con 30 años más, 83 y en una residencia. Yo no lo sé. Yo sí. O viviendo solo, Claro. en una situación de soledad indeseada, porque mi hijo se fue de la casa, porque me separé, porque enviudé, porque no sabemos qué puede pasar en la vida más adelante. Entonces, vuelvo a esto, la necesidad de pensarnos, de amigarnos con esa persona mayor que todos llevamos dentro. Es importantísimo. Fíjate que ahora que estás diciendo lo de la residencia, precisamente ayer estaba hablando con, mi papá se casó a los 85 años. Un innovador, impresionante. Con una mujer de 83. Y entonces mi papá murió, entonces yo hablo muy seguido con ella, es una persona que quiero mucho, y está en una residencia en Cuernavaca. Y le digo, ¿y cómo estás? Y me dices que ahorita ya pasó tiempo, ella tiene 90 años o 92 años, y me dices que no quiero vivir el último año de mi vida o el último tiempo que me queda confinada, sin poder ver a mis hijos, sin poder ver a mis nietos, a mis bisnietos. Dice, esto es una tragedia para mí. Dice, yo sabía que esta residencia venía a morir porque no vas a otras cosas, a una residencia. Dice, sin embargo, nunca imaginé un escenario como este. Entonces, es difícil, ¿qué le respondes? Y lo que tú dices de gente sola, esto es Mira, el tipo de vida. Es un gran punto, porque a mí me pasa que mis pacientes o sus familiares me están llamando, por ejemplo, yo vivo en México, pero en Argentina el confinamiento es obligatorio, la gente no puede salir a la calle. O sea, vos salís a la calle y a menos que no esté justificado, la policía te para y te lleva de nuevo a tu casa. Y a mí me está pasando, primero que ya me llamaron pacientes o personas que me han dicho, mira Diego, si yo me enfermo no quiero ir a una unidad de terapia intensiva, me quiero morir en mi casa tranquilito con mis sábanas, mis olores y mi música. Y si es posible, acompañado de alguien. Y es totalmente respetable y hay que hacerlo así. Pero también está la otra situación. ¿Qué pasa con esas personas que te dicen, como te dice la mujer de tu papá, a ver, a mí me da lo mismo morirme ahora o morirme dentro de 3 o de 6 meses. Lo que no quiero es morirme acá adentro, morirme confinada. Entonces, las personas mayores, si hay algo que saben, es manejar el riesgo que implica vivir. Entonces, a esa persona, si, como me ha pasado, te piden, doctor, ¿puedo sacar a mi madre a dar una vuelta con la silla de ruedas alrededor de la manzana donde yo vivo? Por supuesto que lo haga. Por supuesto que lo haga. Entonces, es muy difícil establecer cuidados tan genéricos cuando las personas mayores son tan diversas y cuando cada situación debe ser analizada. Lo que pasa es que tenemos que darnos al tiempo y sobre todo al respeto de esa dignidad de la cual hablamos, ¿no? Sí, y de no creer que tenemos la verdad nada más por nuestra edad, o sea, de que muchas veces los hijos, cuando vivían mis papás todavía, yo muchas veces como que decía, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Y me sentía con una autoridad que ahorita de veras digo, qué barbaridad, ¿cómo me atrevía? Ahí me ponían en estate quieta muy pronto y qué bueno, porque eran muy independientes, fueron independientes hasta el final. Sin embargo, eso es lo que tenemos que construir, ese es el envejecer al que se aprende. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y vuelvo a esto. Yo creo que hay una lente como estas que me acabo de poner, porque ya la me edad pasa que el cansancio, la segunda mitad. Yo creo que hay una lente que siempre tenemos que tener colocado cuando hablemos de personas mayores, cuando hablemos de nosotros, que es la de los derechos humanos. O sea, el derecho de la autodeterminación, el derecho de esa persona a decidir, el derecho a que esa dignidad no se vulnere, el derecho a que esa persona, si está en una institución y está con la puerta cerrada, se golpee, el derecho a que si esa persona está en su casa y tiene el armario, el ropero con su ropa desordenada, le preguntemos si quiere que le ayudemos a ordenar y no entremos directamente a ordenar la ropa
porque te estás metiendo en lo más íntimo de esa persona. Entonces, yo te vuelvo a repetir, a mis estudiantes de medicina siempre les digo, a una persona mayor se la trata de usted, se la trata por el nombre, se la mira a los ojos, se le da la mano, se la abraza si necesita, se la escucha llorar si se pone a llorar y se le pregunta en qué se le puede ayudar. Y se le escuchan sus silencios. Se le escuchan sus silencios. Y esto es muy importante hacerlo. Entonces, es la lente que nosotros nunca tenemos que perder. Y te voy a decir algo más. Cuando hablamos de personas mayores, no podemos dejar de lado la aproximación de género. El tema personas mayores es un tema netamente femenino. Es de mujeres vulnerables, porque las mujeres mayores de hoy son las mujeres que en general no han trabajado, que en general se han dedicado a la casa, a sus hijos, y que hoy, en condiciones de soledad, de viudez, quedan muy vulnerables y al borde de la pobreza. Entonces, probablemente las mujeres mayores de hoy, ¿no? De 50, de 60, de 40, cuando sean mayores el día de mañana, van a tener otra mentalidad y otra experiencia de vida. Y ahí la aproximación va a ser diferente. Pero tenemos que entender que a mayor edad, mayor proporción de mujeres y la óptica de género es totalmente indispensable. Sí, sí, definitivamente. Claro, y es que nos están poniendo en algún lugar que, pues, que para estar bien cuidado, pues lo que ya sabemos, a ver, les querías dar un resumen. Mira, para tener calidad de vida. Para estar bien cuidados hay que estar saludable, porque cuando uno tiene salud es independiente, puede valerse por sí mismo. Te voy a contar una experiencia. Cuando hice mi tesis doctoral en la zona de Salamanca, en España, en la España profunda, pueblos, te hablo de pueblos de 200 habitantes donde 160 eran personas mayores, yo les preguntaba a esas personas si se consideraban viejos. Entonces me decían que no. Entonces les decía, ok, ¿se consideran personas mayores? Sí. Entonces la pregunta era, bueno, ¿qué diferencia hay entre ser viejo y ser persona mayor? Y las respuestas eran siempre coincidentes. Ellos decían, uno se vuelve viejo cuando no se puede valer por sí mismo, cuando depende de otra persona para lo que los médicos llamamos actividades básicas de la vida diaria. Salir de la cama, ir al baño, asearnos, vestirnos, hacerte comer. No. Lo bueno es que la salud hoy, que es un capital, es algo muy valioso, hoy podemos invertir en salud, podemos cuidarla. Entonces acá lo que vos me preguntabas, ¿qué recomendaciones? Tenemos que mantenernos activos, no solamente hacer deporte, hacer clase de zumba, de yoga o de lo que tenga que haber. Hay que mantenerse activos, hay que estar ocupados, hay que hacer cosas. Eso es muy importante. Tenemos que intentar alimentarlos de alguna manera con la mejor forma desde el punto de vista saludable. México tiene una cultura gastronómica que es espectacular. Vos sabés perfectamente, Concha, que amo la comida mexicana. Claro. Y tenemos que dejar de lado la comida procesada, la comida rápida. Tenemos que volver a esa comida hogareña que las mujeres mayores muy bien saben preparar. Sabemos, por tercero, que tenemos que tener contactos sociales. Las personas somos animales sociales, necesitamos relacionarnos. Una de las cosas que nos está haciendo este confinamiento es provocarnos angustia por falta de contacto, porque nuestra identidad también nos la da quien tenemos enfrente, quien nos dice, hola Concha, hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? Y el encierro nos elimina muchas veces esa posibilidad. Entonces tenemos que saber que el contacto social es importante. Y es importante, aunque hoy tengamos que mantener su sana distancia, hoy es importante que lo hagamos por esto. Fíjate, más de 200 personas que estamos interactuando a través de estas plataformas, a través de WhatsApp. Sabemos que tenemos que tener, en lo posible, espiritualidad. Las personas que creen en algo, sea el catolicismo, sea el budismo, el sintoísmo, o los musulmanes o los judíos, sabemos que viven más. Y por sobre todas las cosas, la quinta, actividad física, dieta, amigos, espiritualidad, la quinta, proyecto de vida. Tenemos que descubrir qué nos gusta hacer, para qué somos buenos. El dar más que el recibir está íntimamente relacionado con bienestar y con calidad de vida, con felicidad. Y para las personas mayores, yo te puedo asegurar que es mucho
mejor, mucho más importante dar que recibir. Así que ahí tenés 5 recomendaciones. 5 recomendaciones para la nueva longevidad. ¿Y ya tu libro está online o no? Sí, el libro está online, el libro de vuelta, que fue el primero, el de la segunda mitad, que es este que, mira, lo tengo acá porque trabajo con este todo el día. Sí. Este también está online y va a salir editado aquí en México a fin de año por Editorial Grijalbo, no, perdón, por Vergara, que forma parte de Random House, el mismo grupo que me lo edita en Argentina. Y bueno, antes de la contingencia estaba ya armando todo el tema con Mercado Libre y con Amazon, inclusive una librería aquí en Coyoacán que los iba a poner a disposición porque tengo algunos ejemplares aquí en casa, pero bueno, va a haber que esperar a que la nueva normalidad nos dé paso a la nueva longevidad. Sí, pero ese libro, por ejemplo, tiene profundizado todas las cosas que dijiste ahorita. Sí. Entonces es muy importante que vean que dijiste 5 cosas y pues que ahí, que son 5 cosas importantísimas, pero ahí se profundiza y pues es que hay que aprenderlo. Sí. Gente nos están escribiendo, ya nos vamos a tener que ir, gente desanimada porque no puede encontrar trabajo, gente que dice que aprendió mucho, muchas gracias, gente que lo interioriza. La librería de Coyoacán, ¿qué librería es? Es una librería, es un café librería que está sobre Miguel Ángel de Quevedo, muy cerquita del Oasis Coyoacán, que se llama Café Marabunta. Está a unos metros de la Comer, ahí en Miguel Ángel de Quevedo. Pero más allá de eso, porque todavía no sabemos cuándo va a poder hacer el asunto, yo los invito en todo caso a que estemos conectados a través de mi Facebook, de la página o de las redes sociales como Instagram, y de esa manera las personas que estén interesadas o que podamos seguir este diálogo pueden acceder a la información y a que estemos en contacto. Pues sí, pues es un día importante, se organizó toda esta conversación alrededor de un día que la Asamblea de las Naciones Unidas nombra el Día de la Toma de Conciencia del Maltrato al Abuso del Adulto Mayor, y el tema que escogimos, Envejecer se aprende, dije que estuvo ligado con eso, en el sentido de que solamente nosotros nos vamos a poder crear la vejez que queremos, y si no, alguien puede venir a crearnos esa vejez, y lo más probable es que no nos guste. Entonces, habrá personas que me dicen, yo tengo 90 años, bueno, pues los 3 días que tienes, o los 1000, o los 2, o sea, los días que tengas, aunque tengas un solo día por vivir, tienes toda la vida por delante. Entonces, nunca es tarde para decir, ok, perfecto, yo ya entré en mí, ya me siento satisfecho con esto, voy a defender mis ideales, este es mi propósito y voy a vivir con honestidad. Así es, yo creo que la honestidad es lo mejor. Tenemos que entender que en este caso sí soy un convencido que las segundas partes pueden ser mucho mejor que las primeras. Y bueno, yo creo que ahora tenemos la posibilidad de seguir en contacto, de estar en contacto y de aprender, por sobre todas las cosas, a valorar. Vos sabés que cuando escribí el primer libro de vuelta, que es del año 2015, y me preguntaban, yo creo que hay 2 lecciones muy interesantes. La primera es esta que vos mencionabas, que es aprender a envejecer se aprende, porque es la realidad y porque también uno envejece como ha vivido. El que es un optimista envejece optimista, el que fue un solitario de un ermitaño, el que fue un jodido envejece como un jodido y el que vivió como una buena persona también. Pero la otra enseñanza es esto que vos también mencionaste, que es la libertad. Yo creo que de mayores aprendemos a valorar mucho más la libertad. La libertad de decidir qué nos gusta y qué no nos gusta, pero también la libertad de actuar con esa honestidad. Y la libertad que hoy, lamentablemente, todavía no tenemos o tenemos de una manera restringida de salir a las calles por una amenaza que se llama coronavirus. Entonces, insisto, creo que tenemos que ver esto como una oportunidad, pero eso depende de cada uno de nosotros. Claro, cada persona, es la libertad, la decisión. Y pues otro día te voy a invitar a que hablemos de la economía plateada. Sí, gran tema. Maravilloso, porque somos un negocio. Quiero que sepan ustedes que nos están escuchando que somos un gran negocio, una excelente propuesta para todas las marcas y deberían de ser más amables con nosotros y en lugar de vernos como el tsunami gris, vernos como la oportunidad máxima que es esta economía. Diego tiene ese tema también, porque también es otra forma de reivindicar nuestros derechos y estar juntos y hacer bola y hacer equipo y ser parte de las comunidades.
y conocer nuestros derechos, nuestras oportunidades y todas esas cosas es lo que nos van a hacer vivir una vida con calidad que valga la pena. Así es, somos el mayor mercado emergente, somos trabajadores, buscamos servicios y te voy a resumir eso que vos dijiste en una frase. A las personas mayores no se nos vende, nosotros compramos, que es diferente. Entonces, es importante que todos aquellos que estén involucrados como trabajadores, como consumidores, como dadores de servicios, sepamos que el mercado que se viene es el nuestro, es el de las personas mayores. Estoy viendo que están pidiendo charlas de proyecto de vida, de un montón de cosas, y bueno, es genial porque, bueno, es lo que tenemos, es lo que se viene. Sí, tenemos muchas oportunidades y gracias al portal del adulto mayor que nos recibió en su casa. Gracias a ti, Diego, por estar con nosotros. Soy Concha León Portilla. Recuerden que mi mail es concha@enlace50.com por si quieren cualquier cosa, lo que necesiten, los cursos, todo lo que podamos compartir. Y pues Diego está en Facebook en Diego Bernardini, ¿no? Sí, pueden buscar la página Dr. Diego Bernardini, lo mismo en Instagram, LinkedIn, Twitter, y bueno, ahí en general, vos lo sabés, suelo colocar las conferencias, los artículos, esta charla que acabamos de tener, así que bueno, y eso es un lugar de comunicación directa porque intento contestar personalmente, a pesar de que la página también me la guía a otra persona, bueno, intento contestar personalmente todo lo que se pueda. Así que bienvenidos, ya estamos llegando a los 11.000 seguidores, así que siempre hay lugar para alguien más. Ay, pues qué padre, muchas felicidades, Diego, te los mereces. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y por su tiempo y nos vemos el lunes que entra. Bye, Diego, ahí estamos. Un gusto grande, cuídense mucho. Gracias, hasta luego, bye.